Vamos a comenzar ya a esta hora tan española, que ahora de retraso hemos pensado que va a estirarnos. Bienvenidos a un evento bastante especial. Alguno de vosotros tal vez la primera vez que venís a... Aquí un poco para que se vas a tirar. A lo mejor alguno de vosotros la primera vez que venís a Mil Gotas. Es la primera librería hispana de toda China. Así que si necesitáis un surtido de productos latinos, que no sean chorizo, pues todo lo demás lo tenemos aquí. El resto de comida espiritual la tenemos aquí. Hoy, bueno, yo me llamo Susana, soy colaboradora en Mil Gotas, soy editora, doctora en literatura, traductora y amante de la literatura. Hoy con nosotros, bueno, pues está Jaime Santirso, que muchos de vosotros ya conocéis. Además de licenciado en periodista, Jaime, ¿cuántos años llevas en China ya? Casi 4. Estudiante de chino, trabaja en tecnología en los medios aquí en China, también es poeta, obviamente también colabora como periodista con Radio Nacional de España y bueno, tenemos la suerte de que haya publicado este libro tan especial a medio camino entre la prosa y la poesía en TREA, que es una editorial española, asturiana, muy fina en sus publicaciones de poesía, como veis aquí. Y los libros los tenéis aquí y también fuera. Si queréis comprarlos, solamente podéis usar WeChat y luego pues Jaime os los puede firmar y también os los puede dibujar, porque otra de las habilidades que descubrimos en este libro sobre Jaime es que también es el artista dibujante de estas ilustraciones. Además, también hoy yo creo que vamos a brindar con Jaime porque ha sido seleccionado como representante de España en el festival poético que se va a celebrar la semana que viene en Shanghai y... ¿qué otra ciudad? Suzhou. Y Suzhou, como representante español, así que enhorabuena. Gracias. Antes que nada, salud con todos, por cierto, gracias al público, gracias a todos por venir. Gracias, Susana. Y os dejo aquí con Pablo Rodríguez, traductor de chino. Y Pablo, nada, eso no importa. Traductor de chino, sonólogo y reciente traductor del arte de la guerra, casi nada. Así que bueno, espero que nos pueda acompañar también como comentarista, poeta y no sé, de poesía. No poeta, de poesía. No sé si alguna de vosotros habéis tenido la posibilidad de leer ya este libro. ¿Habéis podido? ¿Alguna? No. Bueno, pues os voy a explicar por qué tenéis que leerlo. Os voy a explicar, no sé si alguno de vosotros os interesa la poesía o escribís. Yo creo que la mayoría de la gente que está aquí escribe, ¿no? O tiene un interés especial por la poesía, tal vez. Este es un libro que yo pensaba que era un libro de poesía, pero no es un libro de poesía, es un libro que se va transformando en poesía. Entonces es más bien un libro tal vez sobre por qué uno se hace poeta o por qué uno no puede evitar convertirse en poeta, tal vez. No sé, es un libro que es una interrogación. Así que leerlo me ha parecido muy interesante. Y me ha recordado mucho a un artista, un ilustrador que yo admiro mucho, español, que se llama Puño. A lo mejor alguno lo conocéis, historietista. Y Puño, cuando le preguntan cuándo empezó a escribir, cuándo empezó a dibujar, él siempre responde: yo nunca empecé a dibujar. Es solamente que jamás dejé de dibujar. Todos los niños dibujan y alguna gente, según nos vamos haciendo mayor, alguna gente pues lo deja de dibujar. Yo nunca dejé de dibujar. Y este libro me hizo pensar en ese proceso artístico, ¿no? Todos de jóvenes, quien no ha imitado a un Becker y se ha escrito hay unas líneas y tal, de unas poesías, o incluso la literatura tradicional, ¿por qué tiende tanto a la poesía? Hay algo muy dentro de nosotros que tiene la poesía y la rima, tal vez, y escribir poéticamente cuando somos más jóvenes, y luego lo abandonamos. Y luego además a los escritores les dicen que si quieren ser unos escritores muy serios, lo que tienen que hacer es escribir unos libros muy largos.
y así como con mucha prosa y con errores y tal, con algunos que mueren y desaparecen y luego vuelven a estar vivos, porque si no, eso no es ser un escritor de verdad. Entonces este libro yo creo que es como un reencuentro con este momento en el que, o así lo he leído yo, como un reencuentro con esa pulsión poética que tal vez está dentro de todos nosotros, pero no la podemos reconocer. Así que yo casi lo he leído como para mí este libro es un reencontrarse con la pequeña poesía, con el pequeño poeta, tal vez, la pequeña poesía que está dentro de nosotros. Y la verdad, para ser menos de 100 páginas, parece increíble, ¿no? Tanta sabiduría en un libro tan pequeño. Así que enhorabuena, de verdad. Estoy muy fascinada por la lectura de este libro y, bueno, no sé, como no quiero seguir hablando y tal y no disfrutar del vino, porque claro, me queda un trago, así que, no sé, voy a pedirte por favor ahí que me comentes qué te ha parecido a ti, como lector, productor. Claro. Con mucho gusto y de nuevo, antes que nada, pues igualmente enhorabuena, qué maravilla que hayas podido sacar esta obra, que es una obra que dice mucho. Yo también creo que dice mucho desde muchos lados y comparto contigo lo que dices en el sentido en el que quizás todos en algún sentido somos filósofos también, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos somos personas, todos traemos una curiosidad innata por conocer el mundo, por conocer la vida, y pues esta misma curiosidad se traduce en esa pulsión, como le llamas, de hacer poesía, de dibujar, de mirar el mundo con otros ojos que quizás se van perdiendo un poco, ¿no? Conforme uno va creciendo. Entonces, pues es parte de por lo que digo, no me presentes como nada, preséntame como Pablo y presentémonos todos de alguna forma como estas personas. Para los que leyeron el libro se van a dar cuenta que hay un momento en donde alguien dice, un gran amigo de Jaime supongo yo, y habla de un rapero que es Frank Ocean, ¿no? Y entonces en un momento le dice, alguien le dice, ¿por qué no seguiste haciendo música, siendo que eres tan buen músico? Y esto es una maravilla, ¿cómo vas a privar el mundo de semejantes creaciones? Es que él le dice, lo que pasa es que yo no me defino a mí mismo como músico, me defino más como alguien que cuenta historias, ¿no? Y contar historias se puede hacer desde muchos lados, y finalmente ese contar historias, creo yo, que tiene que ver con la capacidad de uno, al entrar en una conversación, al entrar en una interacción, el poder hacerlo, como dices, con pecho abierto, sin más intención que la de darse a conocer y la de conocer al otro. Es decir, pues sin ninguna intención, ¿no? Con ganas de tener un diálogo lo más auténtico posible, de tener una charla en la que compartamos, no es, bueno, de qué se trata el libro, no es de, pues vamos a, sino compartamos qué fue lo que te llevó a escribir este libro, cuál fue el proceso de escribirlo y a qué llegaste con él, más allá del libro en sí mismo, que por supuesto que es testimonio de ese filósofo, de ese dibujante, de ese poeta que llevas dentro. Entonces, nuevamente, felicidades, gracias Susana también por acompañarnos, porque en un principio pues Jaime me dijo si estaba disponible, si tenía ganas de acompañarlo, yo dije con mucho gusto, pero tenía dudas de cómo pudiera salir, ¿no? Sin embargo, con Susana creo yo que ya se arma perfectamente el yin yang, o como dijo Jaime, un ménage à trois literario. Así que bueno, pues vamos a hacer este ménage à trois literario, y yo le voy a ceder la palabra a Jaime para que él hable un poquito sobre lo que quiera antes de pues comenzar a hacerte, digamos, algún par de preguntas, como para ver si de interrogarte, no con una lupa ni nada, pero para que nos compartas. Bien. Bueno, pues voy a recoger la pelota, que ya me toca hablar a mí. Y voy a empezar, aunque al principio de dar las gracias siempre es una apertura un poco manida. Yo aún así quiero empezar de esta manera hoy, dar las gracias a todos aquí por estar aquí. Veo muchas caras de amigos y es una gran satisfacción estar en un momento así, poder compartirlo con vosotros, ¿no? Also want to thank some of the foreign friends that are coming here, even though they don't speak Spanish. I really appreciate it. You could just focus on the wine, that's all right, and buy the book. En cualquier caso,
gracias a vosotros por venir. También quiero dar las gracias a Susana y a Pablo que me acompañan. Sin duda es un placer poder estar con ellos y gente que sabe tanto de literatura y poder compartir y conversar. Y también sobre todo a una persona que no está aquí, que es Guille, que es el dueño de la librería. Por desgracia no puede acompañarnos porque está en un festival de literatura en Hainan, que le hace el último momento. Pero yo creo que tenemos que mencionarle y traer su nombre porque, y sobre todo aprovechando que no está aquí para ser más generosos y no sonrojarle, que seguramente no nos dejaría hacerlo, por el valor que tiene esta librería, ¿no? Ser capaces de traer un poco como una punta de lanza la cultura española, hispana, a un sitio que está tan lejos, tan inaccesible, tiene mucho valor. Y también poner en marcha este tipo de eventos, de presentaciones que pues de alguna manera sirven a atraer a la comunidad junta para que nos conozcamos, para que charlemos, para que sepamos quiénes somos y también para hacer un poco de resistencia cultural, porque al final estando aquí es muy fácil simplemente meterse en el carril del inglés y un poco olvidar lo que nos une a nosotros en una burbuja un poco más pequeña, cuando somos una comunidad muy grande y muy diversa. Entonces, eso dicho, nos podemos meter en materia con el libro. El libro se llama Encuentro. Siempre es complicado para mí definirlo. No solo yo creo que es la complicación que tiene cualquier autor, sino también porque se trata de una obra un poco heterogénea. Siempre uso el punto de partida que es una mezcla de poesía y narrativa, porque yo creo que esa es la principal fuerza narrativa que conduce la historia. Encuentro narra el descubrimiento de un arte y cómo ese proceso aparece, se transforma y evoluciona, ¿no? A lo largo de encuentros personales que jalonan la historia. Me alegro que hayáis tenido tiempo, los que habéis podido hacerlo, de leerlo para que así la conversación sea un poco más adherida a la historia. La historia obviamente tiene una gran parte, un gran peso autobiográfico. Yo creo que tampoco puede ser de otra manera, ¿no? Cuando se trata de poesía, al final la voz poética siempre es personal y de hecho no se entiende sino de esa manera. Y eso de cierto modo me causó una tensión a la hora de generar esta obra. Como decía, el origen es muy autobiográfico, pero cuando yo empecé a escribir, yo empecé por los poemas, digamos, a través de un descubrimiento que se parece bastante al de la historia, y me encontré eso con una serie de poemas que tenían forma autónoma, por lo menos yo espero que lo tengan, pero a la hora de compartirlo a mí no me satisfacía solamente, digamos, hacer un listado, como os pasa muchas veces en compilaciones, los poemas escritos este año, ¿no? Sino que buscaba algo un poco más complejo, una manera de realmente poder compartir estos poemas y dándoles un marco que fuera una historia y que de alguna manera pudiera ayudar al lector a entenderlos mejor, ¿no? y que le diera un contexto. Entonces, mientras yo lo pensaba, me di cuenta que el propio proceso de descubrir la poesía y de compartirla y de ver cómo se recibe era el marco que estaba buscando. De alguna manera es una herramienta un poco tosca, porque al final es un hilo casi cronológico, pero yo creo que es una manera interesante de enfocarlo, o a mí me resulta interesante por lo menos, esa idea de buscar el valor añadido que puede ofrecer la poesía, no solo, y explorar otras formas de narrar y de compartir historias que no es simplemente unos poemas sueltos o una novela, tal cual, ¿no? De ahí la forma. Desde el principio a mí me causó un poco a mí me da un poco de vergüenza el exhibicionismo, tal cual, ¿no? Pero eso, como decía antes, la exigencia de la voz poética es esa, no puedes saber de otra manera. Además, yo creo que el lector se ve muy claramente si no hay esa honestidad. Y entonces esa para mí siempre fue una tensión también que intentaba evitar y que de alguna manera todavía intento evitar cuando me preguntan al respecto. Al final yo creo que es un poco ineludible esto es posmodernismo puro y duro, al final, que todo el mundo habla nada más que de sí mismo, ¿no? De hecho, probablemente la mayoría de los libros que podáis ver aquí, que hayan sido escritos después del 1960, la gran mayoría tendrán esa carga, ¿no? Y además que se acepta como algo lógico, cuando antes no era así.
Pero para mí, digamos que lo que aportaba valor, más allá de yo simplemente contando mi historia, que es una cosa un poco pretenciosa, oye, te voy a contar mi vida y tú la vas a leer aquí 100 páginas, ¿no? Era conseguir hacer de esa historia, de esa narración, aunque fuera centrado en una experiencia personal, algo que pudiera ser extrapolable y universalizable. Para mí eso es lo que da sentido a esta idea posmodernista del yo como el gran pilar narrativo. Una experiencia que una persona pueda recoger, compartir y hacer propia, no solo una historia de descubrimiento de la poesía, el encuentro con un arte en concreto, sino cualquier otro, ¿no? Cualquier disciplina. Y yo creo que esa es una de las cosas principales y una de las claves que para mí eran más importantes ahora empezar el libro. Con lo cual, yo no sé si ya os he contado demasiado, pero yo creo que podemos dar por cerrada aquí mi presentación y casi nos podemos ir ya. Me alegra mucho que hayas sacado esto de la parte autobiográfica, porque cuando lo leáis ya veréis que efectivamente parece que el protagonista es una persona que ha estudiado periodismo, sospechosamente vive en China. No vive en China. No vive en China, pero bueno, hay una serie de pistas, ¿no? Sí, hay una serie de pistas que todo parece. Pero he de decir que me daba mucho apuro caer en este tópico de preguntar ¿qué hay de autobiográfico en tu libro? ¿No? Que es como esa pregunta horrenda, así que ni siquiera voy a entrar en este tema. Si tú nos quieres hablar, bien, pero... No, yo creo... que no sé ¿Sabes qué pasa? Yo creo que tiene mucho sentido. Yo me lo pregunto también. Yo cuando leo, por ejemplo, pues a WB, que me gusta mucho, o Kerouac, que es un autor que hacía 100% autobiografía, quieres saber hasta qué punto lo que tú lees es la experiencia vital de ese autor, ¿no? Sí. Pero yo también me planteo hasta qué punto es legítimo, desde un punto de vista literario, plantearse la correspondencia entre una obra y la vida del autor. Bueno, hay muchas escuelas de pensamiento, Sí, no, pero quiero decir, seguro que tú sabes más de eso. Escribí una tesis doctoral de 600 páginas sobre autoficción y comienza presentando tu y luego me dieron un super peluche de premio. No, pero quiero decir que precisamente yo pienso que lo que quiero decir es que después de eso, luego de esta experiencia, es que esta pregunta no tiene ningún sentido. Quiero decir, todos somos todos y vemos el mundo desde nuestros ojos. Lo que pasa es que una gente dice que no y otra que sí, ya está. Entonces, por eso tampoco no voy a entrar más en ese tema. O sea, no, que dices, a mí no me importa, además yo creo que es muy interesante, ¿eh? Sí, además, cuando eres periodista, quiero decir, tú tienes, gente que es más periodista que yo, podría decir, tú al final siempre, digamos, tu labor es conocer la realidad y establecer unas preguntas básicas que establezcan una correlación básica entre lo que está pasando y cómo tú te acercas a ese evento, ¿no? Entonces yo creo que es una pregunta que tiene sentido hacer, pero no creo que sea relevante, esto es una opinión personal, desde un punto de vista literario, porque al final la obra es la obra, la obra es la obra y el autor, esto lo podía decir mejor, y el autor es el autor, se me perdió el hilo. Pero a ver, yo diría también, de alguna forma todo lo que se escribe lo ha vivido el autor, en un sentido. No quiere decir que es autobiográfico, pero si la obra te llega, es porque de alguna forma tú tienes algo que ver con esa experiencia que estás narrando, ¿cierto? Por supuesto que pudo haber llegado por distintos lados, pero ahí es también un poco como si yo dijera... Por ahí hay una frase que a mí me gusta muchísimo, no me la inventé yo, creo que la dijo Galeno, no me acuerdo que acá leí por ahí, pero me pareció que decía mucho, decía por ejemplo, ¿es realmente el poeta el que hace el poema? ¿No? Es decir, ¿hay un ser dotado con esa extraordinaria habilidad de pronto hacer que todo lo que escriba sea un poema? ¿O es más bien el poema el que hace al poeta? ¿No? Entendiendo como de pronto un momento, por más efímero que sea, en el que te llega esa inspiración y eres capaz y te conviertes en poeta en ese momento, ¿sí? Esos momentos son los que de pronto quizás puedes capturar como ese instante, como esa imagen de la realidad y a partir de eso tú hacer una creación. Puede que no sea autobiográfico en ese sentido, puede que sea la misma historia de todos, pero es algo que has vivido. ¿O qué opinas de eso? Sí, ¿Crees que es el poeta el que hace el poema o el poema el que hace el poeta, mejor dicho? Bueno, yo creo que en el caso de este libro,
es verdad que desde el principio estaba muy claro para mí que lo que daba sentido y era el marco de la historia tenía una base existencial, ¿no? Pero yo también creo que es importante, y eso es lo que decía antes, establecer este es el hilo que se me había escapado, establecer la distinción entre autor y obra como entes diferenciados. Y no solo como entes separados, sino que el autor, una vez que la obra es liberada, ¿no? Es compartida, el autor pierde cualquier tipo de vínculo que implique una superioridad con respecto a cualquier otro lector. Entonces, por ejemplo, la idea para mí de que la consciencia de que yo estaba hablando de algo que era sobre mí, la única manera de que eso fuera una historia legítima de alguna manera es que hubiera esa distancia, ¿no? Entonces, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, Michael Haneke, el director de cine. Él siempre hace películas con un cierre muy misterioso y en las que las respuestas no están claras, ¿no? Cuando el protagonista, que es un periodista, que él quiere expresar algo y no sabe cómo, y entonces descubre lo que podría ser tal vez, o para mí es como el lema del libro, que es ya nadie rima. Y ya nadie rima, ¿no? La poesía ya no rima la poesía. Entonces, tal vez, no sé, tal vez cuando uno está leyendo algo que es un poema, piensa, voy a poner en modo lectura artística on, y entonces esto lo voy a interpretar de una manera, pero me interesa mucho también porque me interesan mucho estas profesiones como las de periodista, de gente que escribe todos los días, pero que al mismo tiempo no solemos considerar como un artista, sin embargo está escribiendo, ¿no? Hay esta fina línea de que es un artista, que es un poeta, que es un escritor. Si estás escribiendo todos los días, no es un artista también, no estás escribiendo con la lengua. Y de repente, en esto en el libro se ve de manera muy visual, cuando la línea se corta y aunque no hay rima, lo vemos puesto de una manera, es como que de repente vemos una foto en blanco y negro y pensamos, bueno, esto es arte, porque está en blanco y negro, entonces esto tiene que ser muy artístico con necesidad. Hay una extraña relación entre lo que consideramos arte y lo que no. Y no sé, en tu vida también como periodista, quiero decir, ¿cuál ha sido esta experiencia en este sentido? Es decir, ¿por qué es que hay mucha diferencia entre realmente escribir todos los días como un periodista? Es una cuestión de la sociedad de hoy en día, que si te tienes que ganar la vida es imposible, o sí que de verdad te puedes expresar de manera política. Bueno, me sonroja un poco que me llamen periodista. Yo quiero creer que lo de ser periodista es un poco como ser médico. Que aunque no estés trabajando, en algún momento alguien va a decir, ¿hay algún periodista en la sala? Y vas a tener que levantar la mano, aunque no trabajes como periodista. Pero me sonroja un poco, porque aquí tenemos compañeros que son periodistas de comida y cena. Yo soy periodista de aperitivo. Bueno, como lector. Sí, no, pero sí que es verdad, no, es muy interesante, porque sí que en ocasiones yo creo que el proceso de construcción de una historia es muy similar. Yo, por ejemplo, hace tiempo escribí un artículo sobre la evolución de la legislación del SIDA en China. Y entonces al final te das cuenta que tú vas construyendo, incluso una cosa que es tan técnica, vas recogiendo todo lo que ves y vas dando todo un formato narrativo, una especie de historia en la que tú tienes que contar unos personajes y una evolución y de alguna manera una tensión desde el principio hasta el final. Entonces yo creo que sí que hay una especie de pulsión literaria en la manera de enfocar el periodismo. Bueno, eso, habrá compañeros que te podrán decir más y cada uno, me imagino, tendrá su manera. Creo que nos lo digáis luego cuando hablamos. Pero también me interesa mucho lo que me dices desde el principio, porque es un punto importante y que de hecho no había comentado antes, que es esa línea que tú mencionas de, al final, la narración, o digamos la chispa narrativa que enciende la historia es una reacción, es casi reactivo, y es la caída de una barrera técnica en la que se entiende la poesía como todo aquello que rima. Y es en el momento en el que eso cae cuando el resto de la narración y la evolución se dispara, ¿no? Entonces, para mí, desde el principio, por eso también cuando me tenía la idea de darle un marco y algo en el que pudiera casi coser los poemas, para mí era importante, y eso es una cosa en las que trabajé, y de alguna manera la tesis del libro, en que los géneros no son compartimentos estancos, sino que las barreras
son muy flexibles y no depende, y eso no es una cuestión técnica, ¿no? Por eso la narrativa del libro está tratada de una forma muy poética, o sea, no solo en el imaginario, también en la puesta en página. Eso, como tú decías, incluso los diálogos están formados casi en formato poema, y luego también uso la ortografía de una manera un poco peculiar, que también es una manera de atacar eso, ¿no? Porque la ortografía es probablemente la primera convención que estructura el lenguaje, ¿no? Y luego además es muy visual. Entonces, desde el momento en el que tú atacas eso o que ofreces un acercamiento distinto, el lector, y esa predisposición que tú mencionabas, el lector, digamos que tiene un acercamiento distinto al texto, ¿no? Y está dispuesto a, es decir, digamos que configura un pacto de lectura distinto. Y a mí me gustaría saber un poco acerca de la prisión o la liberación del lenguaje, pero antes de eso quiero hacerte otra pregunta que me parece muy importante, digamos, para todos los que en algún momento hemos querido escribir, hemos escrito, y nos preguntamos a veces cuál es exactamente el método, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahorita tú decías, o bueno, si decimos que desde el principio se plantea que el no rimar es el descubrimiento, como vamos a decir, la liberación de pronto de un marco más o menos encajonado, acartonado, cuadrado. Pero hay una parte que a mí me llama particularmente la atención, es cuando hablas como de esas arcadas poéticas, ¿no? Es decir, hay un momento en el que de pronto hay un pedazo de realidad que te inunda y es como si fueran unas arcadas poéticas, y tú dices, qué bello sería poder comunicar pensamientos. Pero con respecto a estas arcadas, y me gustó mucho la escena porque es como si de pronto sintieras esa necesidad imperiosa de pronto decir, es ya, pues, ¿no? Es ya. Esto que tengo en este momento o lo saco o me hace daño. Una arcada, Sí. Y en ese sentido, yo me pregunto dos cosas, digamos. Por un lado, existe una suerte de escritura, para mí, como escritura caliente, ¿no? En donde esas arcadas salen pues sin ningún tipo de filtro, y luego una escritura un poco más fría en donde se pule, se saca brillo, se va dando un poco más de orden a esas ideas, ¿no? Por un lado es eso, y por el otro es, ¿te obligas a escribir o esperas la inspiración para comenzar a hacerlo, ¿no? A veces quizás en el periodismo, como decía Susana, es cierto, ¿no? Es decir, bueno, hoy tienes que sacar esta nota, y te guste o no, estés de buen humor o no, lo haga, te toca hacerlo, y como salga, pues salió. Pero de pronto con la escritura un poco más artística, uno se puede dar el permiso, creo yo, o pues eso es lo que te quiero preguntar, de estar en el estado emocional correcto para hacer una creación en la que quizás te puedes tardar 3 días o 2 semanas o un año, ¿sí? Si no estás en ese estado, pero te quieres obligar a escribir. ¿Cómo lo ves tú dentro de tu labor creativa? Mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque los que me conocen saben que yo tengo un poco de trastorno con el orden y con la metodología, o sea, a nivel un poco enfermizo. Entonces, a mí la metodología me encanta. Yo siempre lo primero que quiero saber es escribir. Entonces, para mí una cosa que me resultó muy frustrante, pero bueno, que de alguna manera fue un impedimento cuando empecé a escribir este libro, es que yo no había escrito ningún otro libro antes. Entonces, yo no sé cómo a mí me gusta escribir. Yo no sé si a mí me gusta escribir por la mañana, o por la tarde después de comer, o en pijama, o escuchando música, o sin escucharla, y eso parece una gilipollez. Pero a mí me costó encontrar el momento, ¿no? Y desarrollar una especie de dogma en el que luego tú puedas coincido plenamente contigo en esa separación que haces entre la escritura caliente y la escritura fría. Especialmente eso cuando tienes que hacer periodismo y hay cosas que tienes que sacar y sin ningún tipo de conexión emocional, ¿no? También es verdad que es un poco distinto, pero bueno, en cualquier caso, yo es una cosa que me tengo muy separada. Entonces yo toda la suerte que tengo aquí, este pequeña libreta en la que apunto todas las cosas que me van viniendo, como en cascada, y simplemente lo doy salida, pero de una manera muy bruta, sin preocuparme en absoluto de la forma ni nada. A mí me consoló mucho, de hecho no me acuerdo quién era, una conferencia de una escritora que decía que no había ningún escritor, por conocido que fuera, cuyo primer borrador no fue una mierda. Entonces dije, pues ya está, pues ya está.
Entonces lo que hago es, tengo una parte de recolección, de hecho yo las llamo semillas en mi locura, porque soy un poco un chalao, que luego cultivo y pulo y transformo en algo que pues, al final alguien lee o no. Y entonces eso sí que para mí es importante. Y luego hay otra cosa, otro tema que se va a mencionar que va conectado con esto y también con el último comentario, que tiene que ver otra vez con la idea de hacer eso, de la historia algo universalizable, que otra persona se pueda apropiar. Y con la idea de que es un texto reactivo a esta idea técnica entre géneros. Entonces, a mí me alegra mucho cuando alguien que yo conozco me dice, se ha leído el libro y dice, yo no había leído nunca nada de poesía. Y me ha gustado, está bien. Digo, coño, eso es la persona para la que yo he escrito este libro, ¿no? Porque también hay gente que me dice, no lo voy a leer porque no es poesía. O sea, no, perdona, no lo voy a leer porque yo no me gusta la poesía, no leo poesía. No, pero dar una oportunidad, ¿no? Porque eso es una de las ideas con las que lo hice. Para mí la poesía siempre fue un arte muy ajeno, completamente ajeno. Yo jamás he leído un poema porque quisiera leerlo ni nada. Y entonces cuando de alguna manera descubrí que era algo que a mí me era útil o una voz de la que yo quería apropiarme, notaba esa ausencia, ¿no? De hecho, yo creo que una de las razones por las que este libro tiene esta forma, por las que yo tengo esta permanente necesidad o porque creo que es relevante dotar a una obra poética de un marco narrativo, es porque yo nunca me he enfrentado a un texto como poeta. Yo nunca me considero poeta ni nunca he leído poesía. Entonces esa concepción narrativa para mí era muy importante. Entonces yo quería también que una persona que tuviera una mentalidad como yo fuera capaz de acercarse a este diferente tipo de literatura y apreciarlo de alguna manera o no. No por este arte, o sea, no por estos poemas en sí, sino porque les permite enfrentarse a unos poemas y algo que en realidad pues, puede descubrir algo que les interesa, ¿no? Y entonces esa idea de para hacer... Yo esto cuando hicimos la presentación en Asturias, yo decía que es un acercamiento un poco pop, ¿no? Y pop en el sentido de... no como algo peyorativo, sino como algo pop en el sentido popular, ¿no? Una manera de buscar algo que te acerque, o sea, perdona, buscar una manera de acercar a un lector a terrenos distintos, ¿no? Y esa idea tiene mucho que ver también la manera en que la narrativa está escrita. De hecho, yo, por ejemplo, tuve que de alguna manera forzar el estilo para conseguir esa idea, porque yo no suelo escribir así, ¿no? Entonces yo quería hacer algo muy plano, o sea, a ver, no muy plano, otra vez en el sentido peyorativo, sino como algo muy asimilable. Entonces una cosa a mí que me genera mucha satisfacción es que este libro lo ha leído un primo mío, que es un cafre, que no ha leído poesía en su vida, y le ha gustado, y lo ha leído mi abuela, que tiene 90 años, y bueno, y lo ha leído, ¿no? Entonces en ese sentido, para mí es una satisfacción conseguir eso. Prisiones del lenguaje. A mí voy a hacer, ya que estamos en China, voy a hacer un paralelismo filosófico. Por favor, que son buenísimos además. Yo creo que todos han escuchado de Chuang-Tzu, del filósofo, ¿no? Entonces Chuang-Tzu pues él tiene 4 caracteres muy conocidos que dicen Yen, Bu, Jie, Yi. Es decir, las palabras no agotan el significado, ¿cierto? Y dentro de la tradición china, además, las palabras efectivamente son un poco como lo que hablábamos aquel otro día, ¿no? Es decir, son como conceptos que están un poco por acá, en donde no puedes definirlos como tal, y solo son abstractos en tanto entran en relación con otros. Entonces Chuang se hablaba de una red para pescar. Entonces tú lanzas la red, agarras el pescado, que es la idea, y también te quiero preguntar eso, porque hay un momento donde dices idea, otro pensamiento, yo a veces creo que son emociones, no sé, pero como que agarras la idea, y ya después de eso dice Chuang-Tzu, y te deshaces de la red. El lenguaje sería la red en este caso. Y muchas veces, dentro de esta misma tradición china, cuando no logras agotar el significado con las palabras, entonces tienes que recurrir a otros recursos, ¿no? Que serían las imágenes Xia, o al final los trigramas de Li Jing, que de hecho se hacen, ¿no? Y bueno, pues tú eres fotógrafo, eres dibujante, entonces otra vez a mí me interesa saber, y aquí hay un poema que a mí me parece que en este momento sí quedaría bien. Yo quisiera pedirle al autor que nos lo leyera,
para que todos nos metiéramos un poco dentro de esta onda, porque además este fue como ese momento creativo, se llama Entre Palabras. En palabras, el primero, ¿no? El primero. Ese fue, digamos, del que estábamos hablando, del que se rompe la prisión, y entonces a partir de ese momento tú encuentras, yo creo, un poco como que se cierra con ese final, con esa muerte, tú encuentras esa voz propia, ¿cierto? Y más que la rima o la no rima, o la poesía o la no poesía, o el encajonamiento, es como que te brota de lo más profundo de tu ser, y ese es el resultado, ¿sí? Y hay algo dentro de ese resultado en donde las palabras no sabemos muy bien qué papel juegan. Entonces, pues leámoslo y... ¿Leo o te respondo primero? No, leámoslo para que todos nos enteremos, claro que sí. Bueno, esta pieza, que es la primera, se titula En Palabras. Y dice: lenguaje, libertad o cárcel. Nuestra dictadura son palabras. Nuestro trono está cincelado en lenguas. Un poderoso obsequio heredado de nuestros padres y negado a la individualidad, porque los vocablos solo son melodía cuando se ofrecen. Pero el lenguaje también oprime, aprisiona pensamientos en celdas de barrotes limitados, transforma criaturas etéreas e inalcanzables en códigos incesantes repetidos hasta la saciedad. Toda la creación de una raza reducida a una combinación de 27 piezas. Más crimen que expresión, ideas chillan, se convulsionan, agonizan, forzadas a encajar en un cascarón artificial que las amputa, que las separa de su esencia, que las hace llorar. Un terreno inexplorado, virginal, exuberante. Enfrentamos la tristeza que produce la visión de sus puertas cerradas, y así confundidos, desconocemos y buscamos las oscuridades de la luz, o si es al revés, porque quién sabe qué hay allá. Un chorro de agua, un espejismo, el horizonte. La idea que quería compartir ya se ha perdido en su camino hacia el folio. Qué bello sería comunicar pensamientos. Y antes, como preámbulo, antes de que contestes, cuando está hablando con Robert Gris, que pues es este primer capítulo, este nacimiento, como tú le llamas, hay un momento en donde dices, es que también, donde ustedes están hablando y surge la idea de que finalmente el poeta tiene su propio ritmo y su propia melodía dentro de sus propias creaciones, ¿no? Y en muchas ocasiones, si alguien más los lee, no termina de ser suficientemente convincente, ¿no? Porque no está dentro de esa misma musicalidad que le dotaste. Por eso quería que lo leyeras, y bueno, pues creo que es un privilegio, ¿no? Poder tener que lo escuchemos de tu propia voz. No, yo creo que este poema es muy relevante y además tienes toda la razón en lo que dices. Me interesa mucho que menciones el antecedente de la filosofía china, porque quiero decir, es un debate con una diferente concepción que está en la, al final es la chispa de este poema, ¿no? Además, sobre todo viniendo de ti, que es una persona que trabajas con el idioma, que es decir, es traductor, entonces te enfrentas a las tripas de un texto, además de una manera transcultural, que es aún más complicado. Por eso disfruté tanto de tu presentación otro día. Yo creo que esta diferencia entre una concepción intelectual y una verbalización de esas ideas, bueno, eso es una interrogante alrededor de que se estructura mucha discusión filosófica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que en este poema queda bastante claro mi manera de entenderlo, ¿no? Que hay primero una concepción mental y luego una cáscara verbal en la que eso le da cuerpo, pero de alguna manera mucho más reducida, ¿no? Por eso es tan importante la educación y la lectura, porque te permite nombrar ideas o sentimientos en las que si no conocerías, ¿no? Es una manera incluso de volver la expresión hacia uno mismo, ¿no? Por eso, bueno, Derrida o otros estructuralistas, lingüistas, lo darían la vuelta, dirían que es al revés, ¿no? Que primero es la palabra y luego, a partir de esas palabras, lo que tú eres capaz de sentir, ¿no? Pero eso es una cosa, de nuevo, la que para mí siempre ha sido obvia, ¿no? Cada uno tiene su manera de entenderlo, ¿no?
pero para mí digamos, la verbalización siempre ha sido un límite y una simplificación con respecto a una idea previa, abstracta e intangible. Y por eso me interesa tanto que lo menciones, porque yo creo que es un asunto que es muy interesante, alrededor de que hay muchas... Pero también, yo creo que también es muy existencial, ¿no? Eso está muy vinculado con la manera que cada uno tiene de enfrentarse y de reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Por eso ejercicios como los diarios o en general la escritura no solo sirven para empujar cosas afuera, sino también para aumentar digamos, el proceso reflexivo interior, tal como yo lo entiendo. De hecho, justamente ahora que estáis comentando, una cosa es el pensamiento y otra su puesta en palabras, es que luego efectivamente hay una tercera capa más que es su performance, digamos, no sé cuál sería la palabra española para esto, su actuación. Y su puesta en práctica. Sí. Bueno, la primera vez que te comenté que si te parecía bien que nos leyeses algunos poemas, por eso me parecía especialmente importante, porque me parece que dentro de todas las artes, pues justamente como estábamos hablando ahora sobre el ritmo, ¿no? que cada poeta, ¿no? sobre que luego una lectura hecha con el ritmo de otra persona a lo mejor no suena igual de correcta, me parece que en poesía es especialmente importante, porque precisamente la poesía, vale, ya nadie rima, pero la poesía sí que tiene un ritmo y sí que tiene una capa de idea, otra capa de palabras, pero luego tiene otra capa de representación y de performance. Y cada vez que se lee un poema es diferente. Además, Jaime, yo de hecho la primera vez que conocí a Jaime en realidad, él no me vio porque Jaime estaba en la radio y yo la estaba escuchando. Y siempre me había gustado mucho su voz. Tienes una voz ahí una voz muy buena. Sí. una voz ya muy... no salió la auténtica. Así que escuchar cómo se lee, cada poeta lee de una manera diferente y me parece que esa lectura interfiere mucho en cómo vas a entender. Sí, no, por supuesto. De hecho, a mí es una cosa que me pasa a menudo. Cuando yo he tenido la oportunidad de escuchar a algún poeta leer un poema y luego he leído el libro y lo he repasado, digamos, los poemas que luego lees los ves con una luz diferente, ¿no? Y los disfrutas mucho más. También porque hay esa parte, y de hecho se habla en el primer capítulo, que hay una parte de, eso lo comentabas tú, pues en práctica lo hace diferente, ¿no? De hecho también, mientras hablabas, que también me daba muchas ganas de preguntarte sobre la traducción de poesía, ¿no? Que es uno de los grandes temas de la traductología, sobre ¿es posible siquiera traducir poesía? Porque cuando estás haciendo, pues, estás inventando, ¿no? Entonces, vamos, ya que tenemos aquí, no sé si... ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque es uno de esos temas que... Sí, es un tema, es cierto, es decir, es cierto que la traducción de poesía es de como esos terrenos, en donde siempre hay más comentarios que lo normal con la traducción. Yo soy de los que cree que si dices que no se puede traducir poesía, pues no se puede traducir nada. Y que si no se puede decir que la traducción no existe en todo caso. Y si la traducción existe, pues también la poesía se traduce, ¿no? Y más si hablamos de idiomas tan distintos como el chino y el español, ¿no? Que ahí sí estamos, porque además en la poesía china, pues quienes conocen un poco, la poesía china clásica en particular, pues uno de los grandes problemas es que en general no hay sujeto, no se necesita un sujeto, mientras que en español pues estamos condenados a utilizarlo. Y quizás el problema más grande de todos con el chino antiguo en general, y pues por supuesto que en la poesía se vuelve todavía más afilado, es que no hay verbo ser, no existe el verbo ser, y nosotros a veces también lo necesitamos. Digo, eso sin contar que de pronto hay, pues, o sea, tienes chun como una primavera, ¿no? Como una imagen, y en español es primavera, y es una palabra larguísima, horrible, que pues es muy complicado de pronto como encontrar un poco esa correspondencia. Pero ahí parte de lo que tendríamos que decir es qué es lo que estás traduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Entonces, pues de entrada yo creo que sí, que la traducción en un sentido casi que no existe, ¿no? Claro, mi opinión personal es que no es traducir, es ser poeta también.
Sí, y con la literatura me pasa lo mismo, es decir, porque si lo tomas literal, eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso cuando ahorita le preguntaba a Jaime, por ejemplo, sí, cuando decía qué bonito sería poder comunicar pensamientos, yo a veces digo qué bonito sería poder comunicar emociones, qué bonito sería poder de verdad tomar esa red y lograr comunicar una emoción y ponerla en palabras, y ya, las palabras se funden un poco en el vacío y como que se van así más allá. Pero... Sí, que no hiciera falta el vehículo, claro. Claro, es el vehículo, pero listo, luego se deshacen las manos. Es como han visto en los parques aquí en China que de pronto hay gente escribiendo caligrafía con agua, así me parece lo más hermoso. Mira, es una bonita metáfora, Sí. el significado está igual a las palabras. Ahí está, o sea, lo haces y pues te genera algo, te da la emoción y inmediatamente se desvanece, pero pues eso no quiere decir que por no permanecer en el tiempo no tenga valor. Sí, Sí, es como la película Pater donde decían una, que es también sobre un poeta, decía una cita que a mí me parece muy interesante, que es como decía que al final el leer poesía traducida es como ducharse con chubasquero. Y tiene mucho sentido. Frustrado. O sea, de un artista coma como tú. No, pues ahorita oyendo los comentarios, viendo que es la primera novela, yo cuando leí el libro, viendo lo que percibe la gente, los lectores, yo no quiero como dañarles la trama del libro, pero quiero hablar un poquito acerca de como lo que yo percibo. O sea, el personaje creo que es cualquiera de nosotros, como siempre, como los temas universales, y es un poco buscando la aprobación al principio, ¿no? Es un proceso de buscar la aprobación, primero de sus profesores, como buscando ser entendido, no es entendido, y a través de la forma llega desde la imagen, no desde la palabra misma. Eso me pareció un poco cautivante, porque al separarlas, al llegar a la conclusión de lo que había escrito en realidad era poesía, pero había que separarlo en imagen, porque las líneas, más que todo, no es como cuestión de semántica ni de gramática, era cuestión cuestión visual. En ese sentido, en ese momento es que encuentro el sentido de lo que está escrito. Y posiblemente nosotros también encontramos el sentido al mismo tiempo al leerlo. Ese es un punto en la aprobación, no solo de sus profesores, después encuentra como el sentido se lo da también este personaje que es como, digamos, un paradigma, que puede ser analógicamente el padre o, bueno, cualquiera de todos estos, podemos irnos a los mitos griegos, lo que sea, pero está este personaje que es como alguien que uno admira y también le da la oportunidad de ver desde otra perspectiva, la perspectiva sonora. Porque ahorita que lees los poemas no es lo mismo que si yo lo leo, que si yo le pongo mi tono. No es lo mismo, es exactamente, totalmente diferente. Entonces son como imágenes que vienen de diferentes puntos. Una es la visual y la otra es la sonora. Entonces en ese momento se concluyen como puntos vértices. Y ya después empieza como el diario vivir, como las relaciones humanas, ¿sí? El sexo sin ser sexo, o sea, como no me refiero como al acto del coito, sino como al acto del cortejo. Y también es un momento en que uno necesita aprobación, como uno siempre está buscando la aprobación del otro. Y en este momento estamos viviendo en el mundo de búsqueda de la aprobación. Por eso es que funcionan también las redes sociales. Todo el mundo se muestra ahí las selfies, se las tomas 1000 veces para ver en qué punto está bien, ¿no? Pasando a otro lado, me acuerdo mucho de un cronista de mediados del siglo XX en Colombia, en la época dorada de la crónica en Colombia, donde los periodistas se podían dar más la libertad. Ahorita vivimos en el tiempo de la posverdad, pero en ese momento los periodistas utilizaban muchos lenguajes literarios para poder llamar la atención del lector, porque estaban en pugna los periódicos, entonces siempre utilizaban estos elementos para llamar la atención del lector. Y este señor, de apellido Jiménez con G, pero en realidad él se cambia el nombre y empieza con G, con X, como era antiguamente el español, entonces él firma con una X. Este señor murió muy joven, pero él utilizaba sus crónicas, se inventaba los personajes, pero además se inventó un poeta.
un poeta que siempre acompañaba a los suicidas de la época. Entonces encontraba a los suicidas, encontraba los poemas, y el señor se inventó un crítico literario. Entonces el tipo escribía las poesías, las publicaba, y el crítico las criticaba. Y el periodista hacía la crónica sobre los poemas de los suicidas. Cuando yo leí este libro, así como haya la forma de expresarse poéticamente, pero también buscando la narración desde la historia, desde la cercanía humana, porque a veces el poema, el problema de la poesía yo creo que es un poco que está alejada del diario vivir en este momento, ¿no? Como que siempre la gente, tú dices que hay gente que es reacia a leer poesía, pero yo creo que es por eso, porque es un poquito alejada de lo que estamos a diario. Pero en el caso del rap, del personaje de la novela, que es el señor que hace rap y que hace buena música y que seguramente muy poquitas personas alrededor conocen su música, y que en ese momento el personaje se siente como identificado con él porque es un escritor que no ha publicado, que es como casi toda la mayoría de los escritores del mundo, me imagino que son así, más que los publicados, porque si no, pues sería más. ¿Por dónde iba? Bueno, La música, sí, el la rap. música. No, entonces creo que en ese sentido es la única forma expresiva urbana que tenemos ahorita para llegar un poco más a la poesía. Sí, porque yo siempre he sentido que la poesía siempre genera un poco de escozor, como que la gente dice un libro de poesía, un recital, no. Bueno, hasta aquí ya creo que hay que cortar. No puedo seguir hablando. No, sí, para eso estamos, es fantástico. Me interesa mucho lo que dices, la construcción visual más que oral, porque no es mi manera de entenderlo, pero por eso me llama la atención, me interesa y creo que tiene tanto valor, porque el libro que yo he leído no es el mismo que has leído tú, ¿no? Y por eso me interesa tanto. También me interesa mucho que destaques la historia esa del chico que hace rap, porque bueno, al final no vamos a destripar nada, pero es un chico que hace rap que no lo escucha nadie, pero le hace su rap, ¿no? Porque yo creo que tiene mucho valor, al final lo que se cuenta en la historia es como al final yo escucho su música y a mí me gusta, igual la escucho solo yo, pero a mí me gusta y la llevo conmigo y es parte de mí, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera eso es lo que vale la pena. Yo creo que tú hablas un poco de la sociedad de la posverdad, yo creo que es el resultado de una sociedad de ruido, ¿no? También tiene sentido de en general tener muchas más voces de las que había antes. Y entonces, de alguna manera, abandonar esa lucha por la predominancia, ¿eso es una palabra? Sí. Por la supremacía. Igual que hace muchas actrices, te puedes inventar una palabra. Quiero decir, cuando dejas de lado esa lucha por la supremacía y al final busques una conexión personal, que es mucho más, es al final de lo que trata la literatura, ¿no? Te olvidas de los números. Yo creo que ahí está el valor. Por eso yo decía que para mí, con que este libro lo leyeran una persona y le gustara y pasara a formar parte de él, para mí eso daría por válido todo lo que había sucedido antes, ¿no? Y todo el trabajo. Por eso es tan satisfactorio, ¿no? Y escucharte y ver que esto te ha generado unas ideas y una manera de entenderlo. No quiere decir que me gustó. Bueno, pues que lo has leído, De todas maneras, si lo has leído, has invertido el tiempo y hoy has ganado, y entonces, por eso me interesa mucho escuchar las ideas que hilas atrás de esto. ¿Cómo? No, nada, ¿no? Sí, perfecto. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Un comentario? ¿Una crítica? ¿Una pregunta? Todavía no he podido leerme el libro, pero tengo curiosidad por saber quiénes son influencias literarias para ti. O por lo menos autores que admires, si no reconoces influencia de nadie en tu escritura. Sí. Pues mira. Ha hablado de Kerouac y de... Y Houellebecq, sí. Esos son los, sin duda. De hecho, sí, tiene que decir, eso es un poco lo que hablaba antes de lo de encontrarse
una voz. Houellebecq, en una de sus novelas, yo creo que es en su misión, está estudiando Lovecraft y cuenta cómo él encuentra un amigo en este escritor y dice como, para mí fue un amigo, es encontrar un amigo, ¿no? Entonces a mí con Kerouac me pasó una cosa parecida. Esa idea, esa relación, y es lo que hace la literatura tan especial, cuando encuentras una voz que de alguna manera no solo te cuenta una historia y te guía a través de ella, sino que te transmite una forma de ver el mundo e incluso te permite reconocerte en lo que te está contando. Entonces para mí Kerouac fue un shock y de hecho lo veo todavía en todas las cosas que escribo. No tanto en este libro, porque este libro tiene, como decía antes, digamos que tuve que retorcer el final en el sentido del proceso verbal, para buscar un acercamiento un poco más pop de lo que haría en otros trabajos literarios, ¿no? Pero me gusta mucho Jack Kerouac, me gusta mucho Houellebecq, me gusta mucho Vargas Llosa, me gusta mucho Borges. Pero luego es curioso porque a raíz de empezar a escribir este libro y antes de ello, que bueno, pues descubres una cosa como la poesía, empecé a leer más y es digamos, como una manera distinta de acercarse al arte. No sé si a vosotros pasa lo mismo, que sois lectores de poesía o a ti, que a mí no me gusta lo que leo. Me cuesta mucho encontrar algo que me guste. De hecho, curiosamente, lo que me gusta es lo que he oído en persona, lo que hablábamos antes de leerlo y ver la expresión, cómo eso cambia y hace que sea otra cosa distinta. Pero yo creo que también es una de las explicaciones por las que yo escribo poesía, porque si me gusta, pero al final una poesía es una expresión muy personal, muy íntima. Entonces, si tú encuentras un poema en el que alguien habla sobre algo que tú has sentido, y decir, tu experiencia está ahí ya, no hay necesidad de expresarla,